cruz, mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y no bien más, a nadie temeré. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Hermano Raúl, ore por favor. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias porque usted nos ha traído con bien, Señor. Tenemos que usted lo trae con bien a mis hermanos que vienen en camino, Señor. Padre, les pido, Señor, que usted bendiga las palabras, Señor, y bendiga también, Señor, los diezmos. A su nombre, Señor, bendice y multiplique. Te pido por Jesús. Amén. Amén.
Primera de Corintios. Primera de Corintios 11:1. Y de ahí brincamos a Primera de Pedro 2:21. Primera de Corintios 11:1 dice así la palabra de Dios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quiero predicar en esta noche, hermanos, imitando a Jesús, imitando a Jesús. Pablo, en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Señor, damos las gracias porque es bueno con nosotros, Señor. Gracias por su palabra, Padre. Ayúdenos, Señor, a poder predicar con poder, Señor. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces nosotros seguimos a hombres. Muchas veces, hermanos, ponemos la mirada en hombres. Muchas veces queremos imitar a hombres, pero nosotros, si vamos a imitar a hombres, tienen que ser hombres que imiten a Cristo. Pero lo principal de nosotros, hermanos, es siempre tratar de imitar a Cristo. Les recuerdo que nosotros somos cristianos, pequeños Cristos. Vaya a Efesios 4:17. Y como iglesia, muchas veces, hermanos, nos hemos olvidado ser como Cristo. Dice Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está hablando de la gente del mundo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ellos no se manejan bajo la conducta de Dios, hermanos. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ahí nos hablan, hermano, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra meta como hijos de Dios es imitar a Jesús. Les recuerdo que ahí en Hechos, hermanos, se les llamó por primera vez cristianos, como un apodo que se le puso a los hermanos, porque ellos imitaban a Jesús. Caminaban como Jesús caminaba, hablaban como Jesús hablaba, reaccionaban como Jesús reaccionaba, perdonaban como Jesús perdonaba. Hermanos, nosotros hay cosas que no vamos a poder imitar a Jesús, pero hay cosas que sí podemos imitarlo. Miren, vaya rápido a Mateo 8:23. Rápido, como introducción, las cosas que no podemos imitar a Jesús. Las cosas que no podemos imitar a Jesús. 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen?
Nosotros no podemos hacer eso. No podemos decirle al mar, cálmate, mar. No podemos, hermano. No podemos. Mateo 14:13. Mateo 14:13. Tampoco podemos hacer esto. Mateo 14:13. Oyendo Jesús apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dales de comer vosotros. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y conocemos la historia. Nosotros no podemos agarrar 5 panes y 2 peces y darle de comer a toda la multitud y que nos sobre canastas. No podemos, hermano. Pastor, por fe, pastor. Hágalo pues, hermano. La verdad, no podemos imitar esto de Jesús. Mateo 14:22, ahí adelantito. Vemos ahí la historia cuando Jesús anda sobre el mar. Dice el 25, más a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hermano, usted y yo no podemos imitar a Jesús andando en el agua. Yo sí, pastor. Dígame pues, hermano, ¿cuándo para ir a verlo? No podemos, hermano. No podemos. No podemos. Mire, Marcos 2:1. Marcos 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros no podemos imitar a Jesús perdonando pecados. Ningún hombre puede imitarlo. Marcos 2, versículo. Ahí mismo. ¿Por qué habla esta así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Nosotros no podemos saber las intenciones del corazón de las personas. No podemos. No podemos imitar a Jesús así, hermano. Juan 11:38. Estoy poniendo como introducción cosas que usted y yo no podemos imitar a Jesús. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, viene ya, porque es de 4 días. Como dice el versículo 43, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con vida. Usted y yo no podemos imitar a Jesús, hermano. Yo sí, pastor, vaya pues, hermano, una tumba de 4 días. Que ya huele el cuerpo y párelo. No podemos, pero sí podemos en los siguientes puntos imitar a Jesús. Vaya a 1 Corintios 10:33. Sí podemos imitar a Jesús. Procure el beneficio de los demás para que sean salvos. Mire qué dice Pablo aquí, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. E inmediatamente dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí podemos imitar a Jesús. Vaya a Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, hermanos, procuró el beneficio de los demás para que ellos fueran salvos, para que nosotros fuéramos salvos. Ahí sí podemos imitar a Jesús, hermanos, procurar el beneficio de los demás, de la gente inconversa, con el único motivo de que ellos conozcan a Cristo. La pregunta es, ¿qué tanto hacemos nosotros para que la gente conozca de Jesús? Muchas veces, hermanos, buscamos nuestro propio beneficio. Queremos el yo, hermanos. Queremos el que se me halague a mí. El que mi nombre sea exaltado, hermanos. Y no, mi hermano, Jesús mismo dejó su trono de gloria pensando en nosotros, para que nosotros alcancemos salvación, hermano. ¿Qué está haciendo usted? ¿A quién está imitando usted, hermano? Amen. Imita a Jesús, procurando el beneficio de los demás para que gente sea salva. El propósito de la iglesia, lo he dicho muchas veces, no es la escuela cristiana, no es el campamento familiar, no es el retiro de parejas, no es el compañerismo, no, hermanos. El objetivo número uno de la iglesia es que gente conozca de Jesús. Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Eso nos hace falta a muchos de nosotros. Despojarnos de nosotros mismos. Del ego, del yo. Siempre queremos sobresalir, hermanos. Y hermano, eso no es el cristianismo. Mire, habrá sorpresas en los cielos. Cuando gente que casi no se da a notar, hermanos, va a ver los galardones que esa gente van a obtener, hermanos, porque están imitando a Jesús, no beneficiarse a ellos mismos. Ellos mismos se han despojado de mi mismo beneficio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que gente pueda ser salva. Y hermano, la gente allá afuera necesita ver a un verdadero cristiano. ¿Qué no dice la Biblia de las hermanas que con su mismo testimonio, sin hablar, serán ganados para Cristo? Bien. Hoy en día nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho que se nos reconozca, nos gusta mucho que nos tomen en cuenta. Digo, es increíble, hermano, ¿qué estamos viviendo? Hay que imitar a Jesús, mi hermano, mi Dios, el Dios encarnado, se despojó, mi hermano, de sí mismo, dejó su trono de gloria, los ángeles lo alababan, no tenía necesidad de venir a esta tierra malvada, perversa, que se burló de él, estando él ya humanado, hermano. No merecíamos nada de él, pero él, sin embargo, dijo: Padre, déjame ir a la tierra, déjame ir por ellos. Se están yendo al infierno, yo quiero ir por ellos. Pero se tuvo que despojar. ¿Qué tanto te has despojado del tú, del yo, pues? ¿Qué tanto te has despojado, hermano? ¿Qué tanto te pareces a Jesús en eso? ¿Qué tanto imitamos a Jesús? Sí, no le puedo decir a un muerto: levántate, después de 4 días. No puedo decir: voy a andar sobre el mar. No puedo. Pero sí me puedo despojar a mí mismo. Imitando a mi Señor. No para que mi nombre sea exaltado, no para que el nombre del pastor Altamirano sea engrandecido. No, mi hermano, me voy a despojar de mí mismo para que gente conozca a Cristo, hermano. Y muchas veces, gente no quiere conocer de Cristo por el testimonio de cristianos, hermano, que tienen 2 pies en el mundo y una mano en la iglesia. La arrogancia del cristiano hoy en día, buscando el beneficio propio y no buscando el beneficio de los demás.
A veces se dice, gente quiere venir a la iglesia pero no tiene carro. Vaya por ellos, hermano. El pastor no puede hacer todo. Ofrézcase. No espere que uno les diga, hermano, despójese, busque el beneficio de los demás para que gente, mi hermano, sea salva. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, Cristos pequeños, eso significa. Imagínense que la iglesia primitiva, uno de esos hermanos viniera en ese tiempo, hoy en día. Que lo invitáramos a la iglesia, a uno de esos hermanos de la iglesia primitiva. ¿Sabe qué dijera de nosotros? Esta iglesia, no, mi iglesia es. Porque no queremos imitar a Jesús. Queremos imitar las modas del mundo, queremos imitar las corrientes del mundo, queremos imitar a fulano, a fulana de tal, o a sutano, hermano. No, imita a Cristo. Fulano, sutano y sutana te van a quedar mal, hermano, y te vas a desanimar. Amén. Procure el beneficio de los demás para que sean salvos. Juan 13:34, número 2. ¿Cómo más podemos imitar a Jesús? Que amemos como Él nos amó. Dice 13:34, sí podemos imitar ese amor. Un mandamiento nuevo os doy. Aquí hablando Cristo mismo, hermanos. Que os améis unos a otros. Y luego dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. No el amor de lengua. Hermano, el amor se demuestra. Ese amor de Cristo que yo quiero imitar se demuestra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo marihuanos, borrachos, mujeriegos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, perversos, y póngale todos los adjetivos, murió por nosotros. Amén. Lo demostró. Ahora nosotros, te amo, hermano, pero si usted me ama. No estoy imitando a Jesús. No estoy imitando el amor que dice Jesús, que yo tengo que amar a mi hermano. Hermano, el amor se demuestra. Se demuestra. Aún como parejas, yo tengo que demostrarle mi amor a mi esposa. Mi esposa a mí, a mis hijos, se demuestra. Cristo lo demostró, sí, hermanos, yendo a morir por nosotros. Lo demostró. Y Dios quiere, hermano, que nosotros amemos como Él nos ama. Un amor sacrificial, hermanos. En la iglesia o en las iglesias, para no solamente mencionar esta iglesia, en las iglesias muy poco se ama como Cristo nos ama. Amén. A veces decimos, hermano, yo amo a la iglesia y me voy cuando yo quiera. Le voy a decir a mi cuerpo bonito, te amo. Miren mis conejos, te amo. Pero le voy a cortar el brazo a mi lado. Pero amo mi cuerpo, hermanos. Amo. Ni hermanos de palabra. Para mí ni los tacos de lengua me gustan. Pero a ustedes sí les gustan de lengua. 10 tacos con cilantro, cebolla y salsa verde. El amor se demuestra. Dije, el amor se demuestra. Es que, pastor, usted no ha mirado que esa hermana me frunce la cara. Se ama a esa hermana que te frunce la cara. Se ama a esa hermana. Amén. Es que, pastor, usted no sabe, es infiel esta persona. Hermano, usted y yo no somos infieles a Dios. Dígame si o no. Amén. Pero dice la Biblia que Él, por el amor que nos tiene, permanece fiel, hermano.
bonito y predicamos bonito, hermano, y hablamos tantas cosas, pero no lo demostramos. Cuando aquel hermanito, aquella hermanita tiene necesidad, eres el último en ir a visitarlos. Pero dices que los amas. Es como yo le digo a mi esposa, te amo, pero te voy a dejar. ¿Cómo que no concuerda? El amor se demuestra. Y a veces la hermana Edita me hace enojar, pero la sigo amando. No porque me haga enojar, fuchi. No, la amo. Hermano, mi Cristo, las veces que yo me porto mal, y muchas veces me porto mal, Él me dice, aquí estoy, pídeme perdón, yo te perdono, te amo. Amen. Yo sí puedo imitar a Cristo, hermano, en eso, en amar como Él me ama. Ahora, es fácil. Muchas veces no. Muchas veces no, hermano. Muchas veces cuando hay traiciones, pues somos también carne y duele. Y a veces llora uno, pero aún allí. Tengo que amar, hermano. Pero muchas veces la mayoría de cristianos no. Porque no estás imitando a Jesús en ese amor que Él nos dice muy claro, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí hablando Cristo. Amén. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo la gente sabe que nosotros somos cristianos? ¿Cómo? Que nos amemos. El verdadero amor se demuestra. Número 3, Mateo 11:29. ¿Cómo más puedo imitar a Cristo? ¿Sabe cómo, hermano? Mateo 11:29. Siendo personas mansas como Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién vamos a aprender, hermano? ¿De qué vamos a aprender la mansedumbre? De Cristo. Dice que soy manso. Pastor, usted no es manso, es menso. Sí, digan lo que quieran, pero yo quiero imitar a Jesús. Mire, la mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Si yo no guardo la mansedumbre, entonces la ira caerá en mí, hermano. Y mire que muchas veces lo altamirano quiere salir. Pero sí puedo aprender de mi Jesús, que fue manso. Dice la Biblia que no abrió su boca cuando fue al matadero. Él tenía el poder, hermano, de decir, Padre, mándame una legión de ángeles para que arrasen a todos estos perversos que yo crié. Mas no lo hizo. Una persona mansa no significa que sea una persona débil, todo lo contrario. El manso tiene una gran fuerza interior, escuchen bien, que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. Alguien me hace enojar. Soy una persona mansa, mis reacciones tengo que dejarlo todo en la voluntad de Dios. Pero no existe hoy en día las personas mansas. Me la haces y me la pagas. Si no me la pagas tú, tus hijos la van a pagar conmigo. ¿Dónde está la mansedumbre de Cristo? ¿A quién estás imitando, hermano? Tito 3:2. Tito 3:2. Dice la Biblia, hermano, Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, que no sean pleitistas, sino amables, mostrando toda mansedumbre, no para con todos los, mostrando la mansedumbre con todos los hombres. Entonces ahí se dirá
que usted es un cristiano, un seguidor de Cristo, porque está imitando a su Señor. Mira, hace rato fui con mi esposa y con mi hija Lilia a la Costco, hermanos, y venimos con el carrito, y una mujer y dos mujeres. Ay, Señor, ay. Se estaban agarrando porque una le ganó el estacionamiento. Y ya están agarrando. ¿Cuál mansedumbre? Ahora, ellas no tienen a Cristo, no están imitando a Jesús. ¿Qué haces cuando te ganan en el parque? Quizás no lo hablas, pero aquí y aquí no lo pensas. Es machín, tantas cosas. No, la mansedumbre, control absoluto, hermanos, de Dios en tu vida. A veces la circunstancia, cualquier circunstancia, tiene que haber mansedumbre en nosotros. Mire, vaya a 2 Corintios 10:1. Dice Pablo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura. ¿De quién? 2 Corintios 10:1, busque su Biblia, hermano, y hable. Dice yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Así que si yo voy a imitar a alguien, tengo que imitar la mansedumbre de mi Señor, hermanos, para que yo refleje a Cristo en mi vida. Pero muchas veces no reflejamos a Cristo en nuestra vida. Muchas veces reflejamos al mismo Satanás, hermano, con tus reacciones. Y dicen, oye, eres cristiano, ¿verdad? ¿No te han dicho eso, hermano? Oye, mira cómo reacciones. ¿Y eres aleluya? Ay, trágame tierra. Hechos 8:32. Y yo sé que sí se los han dicho. ¿Y sabe dónde pasa mucho eso? En los trabajos. Y eres hermanito, eres aleluya. Y mira cómo te aportas, cómo reaccionas. Me voy a estacionar un poquito, creo, porque ahí sí hubo reacción, creo. Hermano, aún en el trabajo, hermano, tienes que dar tu sentido de mansedumbre ahí, que ellos pueden decir, wow, este patrón es cristiano, es un hijo de Dios. Pero ¿qué pensarán? Este cristiano es un hijo del diablo. 8:32, el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hablando de Cristo, hablando de Felipe y el etíope, estaba leyendo este etíope, esta parte de Isaías, hermanos, y dice que no abrió su boca. La mansedumbre de Cristo, sí, no podemos imitar, perdonar pecados, a resucitar a un muerto después de 4 días, pero sí podemos imitar la mansedumbre de Cristo en nuestras vidas. A veces la mujer, hermanos, como nos conoce y pasa una reacción en la calle, está espantada de ti, hermano. ¿Cómo va a reaccionar este amigo? Seguro se va a pelear. Así piensa tu esposa. ¿Sabe por qué? Porque no hay un espíritu de mansedumbre. Amén. Mateo 11:29. ¿Qué más podemos imitar a Jesús? Su humildad. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Podemos imitar la humildad de Cristo. Mateo 20:28. Pero hoy en día, hermanos, queremos ser el número 1. Y déjame decirte que el número 1 ya tiene, ese lugar está ocupado. Cristo tiene que tener la preeminencia en todo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Mire, hermano, Cristo mismo, siendo Dios, dice que no vino para ser servido, sino para servir, hermano. Mire la humildad de nuestro Señor. Por eso, hermanos, usted y yo necesitamos aprender mucha humildad. Hoy en día hay mucha arrogancia en muchos cristianos, mucha soberbia. Se creen la mamá de los pollitos, no se creen como la cuarta persona de la Trinidad, hermano. Se cree que ellos manejan la iglesia, que no sé, no, hermanos, es Cristo que maneja la iglesia.
Tiene que haber humildad en nosotros, hermanos. Aún yo como pastor, tienen que estar mis pies siempre en la tierra, hermanos, siempre. ¿Sabes por qué muchas veces flotamos? Dejamos de orar a Dios. Dejamos de cortar. Miren, todos nosotros somos soberbios. Todos nosotros somos soberbios. Pero hay que podarlo, así como el zacate, de podarlo. Todos los días, Señor, si hay algo en mí, alguna soberbia, Señor, perdóname, quítamela, Señor. Si puedo aprender de mi Señor. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Muchas veces hacemos para vanagloriarnos nosotros mismos. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esto no pasa. Esto no pasa, hermanos. Siempre nosotros queremos estar arriba, siempre. Y muchas veces la soberbia, a veces Dios te empieza a bendecir, hermanos. No solamente estoy hablando económicamente, estoy hablando de tu vida espiritual, aún tu familia, hermanos, aquel hijo, aquella hija que estaba rebelde, volvió a los caminos de Dios. La mano de Dios está sobre ti, mi hermano, y en vez de, hermano, de ser más humilde, de ser más agradecido, empieza la soberbia. Y te empiezas a creer algo. Te recuerdo que Satanás, hermanos, por eso fue lanzado. La soberbia no es de Dios. Cristo dijo: aprended de mí. Y Él nos puso ejemplo, hermanos. Hay que aprender de Cristo. Miren, Marcos 9:35. Pero no hay humildad hoy en día en el corazón de nosotros. Marcos 9:35. Dice la Biblia: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. No de una, no de dos familias, no del grupito. Servidor de todos. De todos. Cristo fue servidor de todos. Cristo murió por todos. Así que si yo voy a servir por todos. Pero se necesita humildad. Se necesita ser como Cristo. Amén, hermano. Hoy en día, mire, en las iglesias, muchas veces, Colosenses 3:12. En las iglesias no nos podemos soportar unos a otros. Dice 3:12 de Colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Hay que vestirnos de humildad, hermano, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pastor, ¿tengo que perdonar? Sí, hermanos, pero como no hay humildad en tu vida, por eso es que no puedes perdonar, no puedes. Y dice la Biblia que Cristo te perdonó. Sí podemos imitar a Cristo siendo humildes. ¿Cómo más podemos imitar a Cristo? Lucas 11:27. ¿Sabe cómo más, hermanos? Amando la palabra de Dios. Que amemos y guardemos la palabra de Dios. Sí lo podemos imitar. Mire que dice Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, hablando de Cristo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Cristo, antes, bienaventurados, felices en la palabra de Dios, guarda. Hermanos, Cristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, ¿cómo se defendió Cristo? Con su misma palabra. Decía estas palabras: escrito está.
Escrito está. Entonces, yo sí puedo imitar a Cristo, hermanos, oyendo la palabra de Dios y guardándola en mi corazón. La pregunta es, ¿qué tanto amamos la palabra de Dios nosotros? Amén. ¿Qué tanto imitamos a Cristo? Él es la palabra, hermanos. Pero muchas veces no queremos leerla. Preferimos estar en el teléfono, en YouTube, en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Y no estamos en la palabra de Dios. No estamos imitando a Jesús. Amén. Cristo, cuando estuvo en su ministerio, ¿qué predicaba, hermano? ¿Qué predicaba? ¿De las novelas? ¿Del fútbol? ¿Qué predicaba? ¿Qué predicaba? Y aunque hubiera Facebook, yo no creo que el Señor Jesús tuviera Facebook. ¿Qué predicaba? La palabra de Dios. Hermano, la palabra. Nosotros tenemos que imitarlo, predicando la palabra de Dios a la gente perdida, hermano. Pero no lo imitamos. Amén. ¿Cuánto tiempo hace ya que no hablas de Cristo? Dije, ¿cuánto tiempo hace que no hablas a una persona inconversa de Cristo? Amén. No vas a imitar parando un muerto de 4 días de fallecido. Olvídate, si tú piensas, no, vienes bien, pero bien mafufo, vienes ahorita. No vas a poder. No vas a poder caminar, te vas a ir al mar ahorita, pastor. Yo me voy al mar, pastor, y voy a caminar sobre el mar. Andas, pero bien prendido. No vas a poder. Pero sí puedes imitar a Jesús, abriendo tu boca allá afuera, predicando de Él a una persona inconversa. Eso sí puedes imitarlo. Amén. Mateo 9:13. ¿Cómo más puedo imitar a Jesús? Tengo 2 puntos más. O sea, 2 puntos. No quiere decir que 2 versículos, 2 puntos. Mateo 9:13. Podemos imitar a Cristo siendo misericordiosos. 9:13. Y pues, y aprender lo que significa. Aquí está hablando Cristo, hermanos. No está hablando el pastor. Está hablando Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Las palabras, Cristo, hermano, se agrada más de la misericordia de cualquier sacrificio que tú hagas por Él. Y yo tengo que imitar a mi Jesús siendo misericordioso. Y mira que se ha criticado al pastor Altamirano por ser un pastor misericordioso. A veces digo, yo mismo me quiero pegar, hermano, en mi cara. Digo, ¿qué está pasando? Yo quiero imitar a Jesús y se enoja. Yo prefiero llegar al cielo y que Cristo me diga y que me regañe por ser misericordioso a estar metiendo juicio. Yo prefiero eso. A veces dice, déjenme disfrazarla para que no sea tan directo. Es que a veces, mejor no lo voy a descifrar. Disfrazar y va a ser muy directo y no, mejor no. Pero muchas veces, hermano, uno tiene que ser misericordioso. Mira, hermano, si yo no fuera misericordioso, escúchenme en esto, la mayoría de ustedes no tuvieran ningún puesto. Las mismas personas que están hablando no tuvieran puestos. Ninguno, hermano. Ninguno. Porque a veces esas mismas personas que critican fallan. Entonces, lo que ellos están enjuiciando, ese mismo juicio, hay que metérselo a ellos. Pero miren, ninguno de ustedes va a mover mi postura de ser misericordioso. No estoy hablando de solapar pecados. No estoy hablando que a veces hay que sentar a alguien. No estoy hablando de eso, hermanos. Porque tengo el carácter también de sentar a alguien y de enfrentar a alguien sin pelear, pero tengo el carácter bíblicamente de enfrentar a alguien y sentarlo. Pero hay que ser misericordiosos. ¿De quién lo aprendió, pastor? De Cristo.
de Cristo. Él mismo escribió las escrituras que cuando encontraran a una mujer en el mismo acto del adulterio, de la fornicación, la apedrearan y la mataran. Él mismo, hablando de Cristo, porque Él es Dios, escribió eso en el Antiguo Testamento. Él mismo, no lo escribió alguien más, Él mismo. Lo llevan, conocen la historia, lo he platicado mucho en la iglesia. Los llevan los de Ibre, con piedrotas así. ¡Pastor! A esta mujer la encontramos, pastor, usted sabe, el infierno. Mátenla. Así decía la ley, ¿no? Que la apedrearan y la mataran. Pero Cristo en su sabiduría y en su misericordia, no es que Él se contradiga. Él no se contradice, hermano. Muchos dicen, es que Él se contradijo. Y no, estás bien perdido si piensas así. Él usó misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía los corazones de los de Ibre. Él sabía. Dijo, ok, hijos, apedréela, pero el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pues no. Yo miro pornografía. Yo digo mentiras. Yo digo malas palabras. Yo deseo la mujer de mi prójimo. Uno por uno. Cuando Cristo voltea, hija, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. Vete, hija mía, y no peques más. ¿De quién aprendí? ¡De Él, hermano! Yo quiero imitar a mi Jesús. Ahora, quedo lejos, sí, hermano, porque a veces esa carne quiere apretar pescuezos también. Pero si yo me dejo dominar por mi carne y no me dejo dominar por el Espíritu, la iglesia va a sufrir. Y en vez de que usted esté orando, que el pastor sea cortacabezas, ore que no se vaya la misericordia del pastor, hermano. Porque si no, usted que está orando de que sea cortador de cabeza, la próxima cabeza va a ser la de usted. Porque todos fallamos. Levante la mano quien no pecó el día de hoy. Sea sincero, levante su mano. Ni yo la puedo levantar. Porque todos fallamos. A veces decían, es que esa maestra no llegó el sábado, córtele la cabeza. Y las mismas personas que decían eso, mi hermano, no pasó ni un mes. Cuando fallaron. Dije, corto la cabeza a la maestra y la siguiente cabeza es la tuya. Porque si yo apliqué aquí las reglas, lo tengo que aplicar contigo también. Entonces, hermanos, hay que aprender de Cristo. Estoy hablando y espero usted lo haya entendido. No es soportar pecado o soportar pecado. Solapar pecado. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de aprender de ser misericordioso. Juan 8:2. Juan 8:2, hermano, ya hasta se me está trabando la lengua. 8:2. Ya lo tenía, mira, lo dije en memoria. Ya no vayan ahí. Juan 13, mejor para ir al último. Ese Juan 8:2 está hablando de la mujer que la encontraron sorprendida en el mismo acto del adulterio. Último punto. ¿Cómo más podemos imitar a Jesús? Ya hay muchas formas, hermanos, pero otra, seamos siervos como Cristo. Seamos siervos como Cristo. Eso sí podemos imitar. 13:4 de Juan. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Aquí hablando de Jesús. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Seamos siervos como Cristo. En ese tiempo, hermanos,
de alfombra. En ese tiempo no había calles pavimentadas. En ese tiempo no traíamos los zapatos que traemos ahorita, los tenis de marca. Eran sandalias y muchas veces descalzos. Era tierra, donde había estiércol, donde había excremento de animales y también muchas veces de humanos. Ahí caminaba la gente y la costumbre era que si alguien llegaba a una casa, por cortesía, hermanos, el anfitrión tenía que poner al siervo más bajo, porque había siervos, pero al siervo más bajo que lavara los pies de las visitas, lleno de estiércol, de polvo. No era un trabajo fácil. Y ponían al siervo más bajo en esa casa. Esa era la costumbre de los judíos. Cristo. Wow, hermano, si usted no agarra esto. Cristo, siendo Dios, dejando su trono de gloria, hermanos, para venir a este mundo perverso, pecador. Se sentó como el siervo más bajo y lavó los pies de sus discípulos. Yo no sé qué clase de servicio usted quiere emplear en la iglesia o para el Señor, hermanos. Existen siervos y existen dictadores en las iglesias. Hablando del siervo de Dios. Hermano, un dictador usa a la gente para edificar su nombre. Un siervo usa el ministerio para edificar a su gente. Un dictador pisa a la gente para engrandecer su nombre. Un siervo sirve de escalón para que la gente pise sobre él. Hay mucha diferencia, hermanos. Y Cristo, el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. No es un acto religioso, dicen, pastor, el Papa lava, pastor, los pies. No, esto no era algo religioso, no. Este es un ejemplo que Dios nos puso a nosotros del siglo XV, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices seréis si las hiciereis. Yo puedo imitar a mi Jesús siendo un siervo. A veces los baños, hermano, hay que meterle la mano con guantes, yo sé. Dale la mano, hermano. Pero a veces, ¿sabe cómo se limpia? Spray. Hasta con estilo. Eso no es ser un siervo. A Cristo no le importó los pies apestosos de sus apóstoles. Pedro no quería. Pedro, Señor, siendo Señor. No, Señor. Pedrito, si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino. Oh, sí, pastor, no solamente mi pie, mi cuerpo entero. ¿Qué tanto imitamos a Jesús siendo siervos? Cristianos viene de la palabra Cristos, es una combinación de Cristos y el sufrijo griego ianos, que significa partidario o seguidor de Cristo. Al declararnos que somos cristianos, estamos diciendo que somos seguidores de Cristo. Y Cristo no solo nos dio el ejemplo con su palabra, sino con los mismos hechos, siendo quienes. ¿Qué tanto imitamos a Jesús nosotros, hermanos? ¿Qué tan grande nos queda el nombre de cristianos?
¿A quién estás imitando? Ya es hora y es tiempo de que la iglesia imite, hermanos, a Jesucristo mismo. Señor y Padre, damos las gracias por su bendita palabra, Señor. Qué lejos estamos de imitarlo, Padre. Siempre imitando lo malo. Siempre imitando, Señor, a personas que son piedra de tropiezo para nosotros. Siempre imitando, Señor, aquellas cosas que no nos edifican. Y se nos olvida, Padre Celestial, que lo más importante es imitarle a usted. Imitar su servicio, imitar su mansedumbre, imitar su humildad, imitar su amor, imitar tantas cosas que usted hizo y nos dejó ejemplo a cada uno de nosotros. Perdónenos, Padre, porque muchas veces no lo hacemos. Yo quiero hacerlo, Señor. Y muchas veces, queridos hermanos, serás objeto de crítica porque te quieres parecer más a Jesús. No importa. Imite a Jesús. Que el nombre de Cristo sea exaltado por tu testimonio. Que hables como Cristo. Que reacciones como Cristo. Que ames como Cristo. Que seas manso y humilde como Cristo. Que seas un siervo como Cristo. Señor y Padre, gracias por su palabra. Siempre es buena, Padre. Y es un aliciente a nuestras almas. Ayúdenos, Padre, a imitar el caminar de usted, Señor. El ejemplo que nos ha dejado en su palabra. Pero no solamente de palabras, sino de hechos, Señor. Gracias. Le amamos, Señor. En nombre de Cristo. Amén.